Toca ver fundamentos de la estructura organizacional. Este tema está dentro de comportamiento organizacional, es el tercer aspecto que tiene que ver con el sistema organizacional. Obviamente, acá hemos entrado al tercer concepto que habíamos visto en su momento, que el sistema organizacional, junto con el sistema individual y el sistema grupal, conformaba lo que nos habíamos llamado comportamiento organizacional y que el sujeto de estudio sigue siendo la gerencia y el objeto de estudio la organización. Así que nos vamos a adentrar en este esquema específicamente en lo que hace al sistema organizacional. En esto vamos a estar ahora introduciéndonos en esta clase. Bien, y ahí entramos a fundamentos, perdón, de la estructura organizacional que tienen a DAF para ver este tema. Y si bien esto no está en DAF, pero tiene como una introducción a lo que DAF dice, que es la siguiente definición de estructura organizacional. Una definición simple de estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan. Dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de una organización o un equipo de trabajo. Es muy simple la definición de estructura organizacional. Cómo se dividen, agrupan y coordinan las tareas. Esa es la definición de estructura organizacional. Ahora, en función de esta definición, eh, se abren dos caminos. Por un lado, el camino de prevenir el comportamiento de las personas. Antiguamente hablábamos de este concepto de prevenir el comportamiento de las personas o bien prevenir el resultado de las personas. Se podrían estar preguntando, ¿y eso qué significa o qué diferencia tiene que ver con la definición de estructura? Obviamente la definición de estructura no se modifica. Lo que se modifica es el concepto sobre el cual partimos en la definición de estructura. Entonces, entonces, definir el comportamiento de las personas nos introduce en el mundo de las organizaciones del modelo mecanicista, donde el modelo mecanicista previene el comportamiento de las personas definiendo los roles que cada uno tiene que desempeñar. Hay una descripción de roles, de perfiles de cada uno de los puestos en los cuales tienen que ser desempeñados de alguna manera, siguiendo algunos patrones que la organización establece. Este es el modelo mecanicista. Si vamos a un modelo mecanicista a un grado de perfección, por decirlo de alguna manera, entramos al modelo burocrático, que nosotros, recordemos, el modelo burocrático no lo consideramos al modelo burocrático como algo peyorativo, independientemente de la deformación que se produjo en la burocracia de Weber. Nosotros consideramos las organizaciones burocráticas aquellas que tienen una muy alta formalización del comportamiento. Formalización del comportamiento es que está altamente previsto el comportamiento de las personas, altamente previsto el comportamiento de las personas. Este es uno de los conceptos de los cuales puede partir la definición de estructura. Y el otro es prevenir el resultado. Entonces, esto es independientemente de cómo lo hagas, con lo cual estamos en un modelo más orgánico, o un modelo orgánico, mejor dicho, donde se generan equipos de trabajo o células de trabajo en la cual
lo que se busca de este equipo de trabajo, que puede ser autogestionado o semiautónomo, etcétera. Después vamos a ver algunos, cuando veamos equipos, vamos a ver los tipos de equipos de trabajo que pueden llegar a haber. Recordemos, cuando estamos hablando de equipos de trabajo, no estamos hablando de grupos. En este curso sabemos que grupos es desde el punto de vista informal, que lo vimos en la clase pasada, y que interviene también en el comportamiento organizacional. Entonces, el modelo orgánico es el que está vinculado entonces al resultado y no al comportamiento. No quiere decir que no importa el comportamiento de las personas. En cierta manera, lo que no es importante es a los efectos del objeto de esta configuración estructural, porque lo que estamos buscando en esta configuración estructural es un resultado. Un resultado. Bueno, eso iba a ser una S, no sé por qué quedó así. Resultado, ¿no? Un resultado. Estas es las dos cuestiones que nacen de la definición que vimos de estructura, que vamos a volver a verla, la definición de modelo de estructura, donde destacamos las tres palabras claves: dividen, agrupan y coordinan. Dividir en funciones. Recordemos, la organización no tiene forma, ¿no? Esta es la organización. Dividir en funciones. Las funciones o tareas atraviesan verticalmente a la organización. Se agrupan Profe, ¿vos esto, estás dibujando en la pantalla? sí, por, Ah, no se ve. Va, yo no na- lo veo. nadie lo ve. Sí, profe, yo sí lo No veo. lo veo bien, Estás profe. marcando en rojo, sí, sí. Yo sí lo Sí, veo. yo lo veo. Yo también lo veo. Bueno, Ok, ahí lo arreglo. bueno, gracias. Entonces, tenés administración, administración de ventas, administración de compras, por ejemplo. No estoy hablando de compras ni de ventas, no estoy hablando de administración. Bueno, y acá podés tener ventas, ponele. Entonces, el agrupamiento es esto. Es decir, bueno, hago un sector de administración solamente, hago un sector de administración, con lo cual agrupás distintas funciones. Este es el primer concepto, la división en tareas o en funciones. El segundo concepto es el agrupamiento, que estuvimos viendo acá. Y el tercer concepto es coordinan. La coordinación corre de manera horizontal. Esta es la coordinación. Vos me dirás, pero eso está vinculado a los procesos. Efectivamente, está vinculado a los procesos. ¿Qué hace esta función en este proceso? Por ejemplo, puede ser un proceso de ventas. Esta función que hace en el proceso de ventas, esta no hace nada porque estamos hablando de compra, y ventas hace determinadas funciones. Y acá está el resultado del proceso de ventas, el resultado del proceso de ventas, ¿no? Es muy importante. Hoy estamos muy en boga mirando la trazabilidad en las organizaciones, porque en definitiva, cuando vos estás paradita o paradito en la app de cualquier pedido, de pedido de delivery, vos estás mirando este resultado. Estás mirando este resultado, es decir, qué está pasando con tu producto, y te informan en qué estado está. Te informan en qué estado está. Si llegó el repartidor, si no llegó el repartidor, es decir, te informan todo lo que ocurre a lo largo del proceso. Es un mecanismo de coordinación, pero es un mecanismo de coordinación que te están dando la información a vos. No solamente se coordinan entre sí, sino que vos estás como cliente, estás informado. Acá vemos un concepto de cliente interno y cliente externo en las organizaciones, porque este cliente, yo te puse a vos como ejemplo en la app, que sos un cliente externo,
¿Por qué sos un cliente externo? Porque sos el consumidor final, porque sos externo a toda la organización, sos externo al restaurante donde pediste la comida y sos externo al servicio de delivery que contrataste. Entonces, al ser ajeno a todo eso, sos cliente externo. Ahora, no obstante, puede ocurrir que vos, como dueña o dueño de este proceso, tengas como cliente interno al siguiente proceso. Ya está todo rayado, ya no se entiende nada. Al siguiente proceso. Entonces, vos pasás de un proceso al otro y este es tu cliente interno. Y así sucesivamente. Entonces dirás, pero entonces yo tengo un proveedor interno. Sí, exactamente. Tenés un proveedor interno. Un tema importante a tener en cuenta cuando uno es jefe, es responsable de un proceso en general. Y la responsabilidad como jefe que vos tenés no es la suma de las responsabilidades de todas las personas que tenés a cargo. La responsabilidad que tenés es la de solicitar los insumos con la calidad que vos, que tu proceso requiere y lograr que tu producto sea el exigible por tu cliente interno o tu cliente externo, dependiendo del proceso que manejes. ¿Mm? Dependiendo del proceso que manejes. Entonces, esta es la responsabilidad de un jefe, que está vinculado a estas tres palabritas: dividen, agrupan y coordinan. Bien, me encanta rayar. Lo que van a Perdón, encontrar, perdón, profe. sí, Dijiste que la responsabilidad del jefe es solicitar qué. la calidad del insumo que tu proceso requiere. Ah, perfecto. ¿Mm? Esa es Bien. la responsabilidad clave que tiene un jefe. Por supuesto, no solamente te vas a tener que ocupar de cuestiones que hacen al proceso, cuestiones de coordinación que hacen a tu proceso, ¿no? Eso lo vas a tener que ver, pero estamos hablando de conceptos básicos y claves, ¿no? Sí, sí, obvio. Bien, en DAF vas a encontrar una definición como esta. Los tres componentes clave de la estructura. Designa relaciones formales de subordinación, como el número de niveles y jerarquías, el tramo de control. Este tramo de control, ahora vamos a ir con esto. Los gerentes identifica el agrupamiento, está dentro de la definición que hemos visto, incluye el diseño de los sistemas y que estamos hablando para garantizar la comunicación y la coordinación. Es decir, que DAF, con distintas palabras, llega a la misma definición que nosotros estuvimos viendo recientemente. Así que en esto que está todo rayado ya, dividen, agrupan y coordinan, y DAF toma el agrupamiento, los sistemas, la coordinación y las relaciones formales de subordinación, como el número de niveles de jerarquía y tramos de control de los gerentes y supervisores. No habla acá específicamente de la división de tareas, pero bueno, es un pequeñito error que tiene Don Duff para mi juicio. Habla del tramo de control. ¿Alguien sabe lo que es el tramo de control? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? Yo creo que, profe, no lo vi nunca, me parece. Bueno, el tramo de control está sustentado en el concepto sobre el cual una persona puede llegar a tener a cargo una determinada cantidad de personas para que sea efectiva su coordinación. Es decir, ¿cuántas personas puede tener a cargo? Ese es el tramo de control. Hoy la tecnología ha hecho que el tramo de control sea muy amplio. Antes se decía 10 personas, 15 personas. Depende. Todo es depende. Depende de lo que tengas que coordinar. Depende de lo que tengas que llevar a cabo. Depende del equipo de trabajo con el cual dispongas. Depende de cuál es tu responsabilidad.
Entonces, el tramo de control es aquellas personas que vos podés tener como contacto directo, la cantidad de personas que vos podés tener como contacto directo. En este caso, yo estoy haciendo 5 personas. 5 personas, 10 personas, 15 personas, va a depender de ese tramo de control. Esto se utiliza mucho, este tramo de control. Por ejemplo, en gastronomía, ¿cuántas mesas puede atender un camarero o camarera? ¿Mm? El mozo o moza se lo llama técnicamente camarero o camarera en gastronomía. Bueno, ¿cuántas mesas puede atender? ¿5 mesas? ¿10 mesas? ¿Cuánto les parece a ustedes que puede atender un camarero o una camarera? ¿Cuántas ¿En mesas puede atender? simultáneo? No en simultáneo, que tenga a disposición, es decir, le dan una zona, una plaza, y le dicen, bueno, esta plaza tenés la mesa de la 1 a las 5 en este caso. La mesa 1 y 5, no coinciden así, pero supongamos que sea así, de la 1 y 5. Depende en ese caso de que decida. ¿Depende de qué? Depende de cómo lo maneje la persona que esté a cargo. No Pero hay un número designado. no hay, pero ¿de qué otra cosa depende? Y de la Y de las eficiencia de la persona. De cuántos mozos haya y de la capacidad de cada uno. Sobre todo de cuántos mozos haya. Bueno, estamos hablando de cuántas mesas le damos a un mozo. Puede haber 20 mozos o solamente puede haber 10 mesas, por ahí 2 mozos. El tema es, 5 mesas, ¿es mucho o poco? Depende de la cantidad de gente que haya en las mesas. Para mí, que yo lo poco que trabajé de Y el mozo es un producto que montón. ofrezcan, Pero profe. no ¿Cómo, sé. cómo, cómo, cómo alguien por ahí Yo creo que habló? perdón, yo creo que también depende del producto que vos ofrezcas. Si vos estás en un restaurante de tope de gama, si sos dueño de un restaurante de tope de gama y capaz querés ofrecer, em, digamos, una experiencia, además de buena comida, donde cada uno tenga capaz un mozo o que un mozo se encargue de pocas mesas para poder brindar un mejor servicio y así, o capaz tenés un restaurante de bajo nivel, por así decirlo, donde lo que más querés es cortar costos y que no pasa nada, que haya capaz un poco de demora. No, Hay muchas cosas para pensar. es ahí, exactamente. Depende del tipo de servicio que vos brindes. Pero por ahí vos tenés, sin ser de baja calidad, pero obviamente que está abreviado, pero seguro que es Matías tu nombre, ¿no? Lescano Sí, sí, Matías. sí, 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 soy yo. Bueno, Matías lo que nos dice, bueno, depende de lo que vos quieras hacer, de qué servicio quieras brindar. Por ahí no bajás la calidad, pero si es una hamburguesería, vos tenés más agilidad para ir de mesa en mesa. ¿Por qué? Porque no requieren tanta atención. Tráeme una cerveza, 3 cervezas, 2 hamburguesas, listo, levantaste el pedido y ya los chicos están en otro ambiente. Otra cosa es si es un ambiente de alta gama, es un restaurante de alta gama, donde requiere toda la atención, donde vos lo tenés que servir el vino, lo tenés que destapar, mostrar el corcho, una serie de servicios. Ahí, obviamente, por ahí 5 es demasiado. Entonces, depende. Este ejemplo de gastronomía nos habla de que el tramo de control dependerá. Dependerá además de la tecnología que vos tengas a cargo. Por ahí en el restaurante no se da tanto el tema de tecnología en el ejemplo que vimos, pero por ahí, es decir, ¿cuántas personas puede atender una cajera de McDonald's? Entonces ahí cambia absolutamente. Es decir, camarero en McDonald's no hay. No hay camarero en McDonald's. Entonces, ¿cuál es el tramo de control de una cajera? Bueno, de por sí el restaurante ordena en una cola, o si no, utiliza la tecnología y hoy ya directamente estamos supliendo casi por completo con la tecnología, estamos supliendo la cajera
y estamos yendo directamente, nosotros mismos estamos haciendo la orden para la cocina, lo que se llama comúnmente comanda. Bueno, estos son ejemplos de tramos de control y que no es que va a ser pregunta de parcial, pero lo importante es que comprendamos que todo va a depender de la tecnología, del tipo de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien. Cualquier duda, me interrumpen, ¿eh? Bien, después Don Duff entra en un concepto, manejo de la información en la estructura, y utiliza en esta fila, en esta línea, perdón, en el eje de la CI, maneja el método estructural dominante. Método estructural dominante. Entonces, de método estructural dominante utiliza la estructura vertical es dominante, es decir, la estructura mecanicista, y la estructura horizontal es la dominante, es el método, es la organización orgánica, valga la redundancia, pero bueno, la estructura orgánica. Estas son las dos métodos de estructura dominantes. Tenemos la estructura vertical o la estructura mecanicista y la estructura orgánica. Y por otro lado tenemos una organización vertical diseñada para la eficiencia y una organización horizontal diseñada para el aprendizaje. Obviamente, la eficiencia, las dos la buscan, pero tiene que inclinarse más para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque está en un entorno totalmente distinto a esta. Esta tiene un entorno más estable que una organización que depende permanentemente del aprendizaje para adaptarse. Es decir, que el método cuando va disminuyendo el método dominante, cuando vamos pasando de una organización vertical a una organización de aprendizaje, la estructura dominante vertical va disminuyendo y va aumentando la necesidad de tener una estructura orgánica. Esto es conceptual. En la práctica, esta línea es bastante difusa. En la práctica podemos lograr una mezcla entre esta configuración y esta configuración. Puede haber una mezcla dependiendo de la conveniencia de la organización. Puede haber sectores que sean más orgánicos y sectores que sean más verticales o más jerárquicos. Es el caso de los hospitales, por ejemplo. Los hospitales, todo el sector de atención y de quirófanos y los sectores de pisos, de las supervisiones de pisos y todo eso, tiene una estructura más tendiente a lo orgánico, porque obviamente el paciente, ni les cuento lo que es terapia intensiva. Terapia intensiva tenés un equipo de trabajo y está absolutamente, es una estructura absolutamente orgánica. Sin embargo, está dentro de un hospital que otros sectores del hospital son claramente, la estructura dominante es una estructura vertical o una estructura jerárquica. Tareas especializadas, etcétera, etcétera. Estas son organizaciones que utilizan, algunas, y hay muchísimas, que utilizan este doble juego de configuración. Y hay organizaciones que son las tecnológicas, son más tendientes a tener una estructura del carácter orgánico como la que estamos viendo acá, ¿no? Porque el entorno es lo que lo condiciona fundamentalmente. ¿Tá? Esto es lo que nos dice Don Duff con este grafiquito. Entonces, no hay que confundir
centralización y descentralización como algo geográfico. Las estructuras centralizadas, y acá lo dice claramente, toma de decisiones centralizada, toma de decisiones descentralizada. Cuando hablamos de centralización y descentralización, hablamos exclusivamente de decisión. Nosotros podemos encontrar organizaciones altamente diversificadas geográficamente, pero las decisiones están firmemente centralizadas. Por ejemplo, ya que estábamos en el rubro de McDonald's, vemos locales por todo el mundo, tienen más de 30.000 locales en el mundo, más de 30.000 locales en el mundo, con lo cual, de todos modos, sus decisiones están centralizadas. Entonces vos podrás decir, pero ¿cómo es esto que las decisiones están centralizadas? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, porque tiene un método de franquicia y es una organización que su producto y su servicio está altamente formalizado por la franquicia. Por eso en todas partes del mundo es igual, porque está altamente formalizado, no solamente el servicio, sino el producto físico que brinda, porque es un servicio con producto físico, ambas combinaciones, con lo cual eso está altamente formalizado. Es decir, que, atención, que las decisiones, en lo que parece algo absolutamente diversificado geográficamente, como es 30.000 locales distribuidos por todo el mundo, las decisiones están centralizadas. ¿Cómo lo hicieron? Con una alta formalización. ¿A través de qué mecanismo? El mecanismo de franquicias, altamente controladas, altamente controladas. Bueno, este grafiquito, que lo destrozamos todo, es lo que quiere decir Duff al respecto, para introducirnos en las configuraciones estructurales. Organigrama. El organigrama, Don Misber lo llama sistema de flujo de autoridad formal. Acá lo tienen. Sistema de flujo de autoridad formal, lo llama Misber. Porque justamente no es más que un flujo. ¿Qué es? ¿Por qué autoridad formal? Porque acá está la autoridad formal, ¿ves? Acá te dice quién depende de quién. El analista de presupuestos depende del vicepresidente de finanzas. El controller también depende del jefe de finanzas. El superintendente de planta depende del vicepresidente de manufactura. Y así sucesivamente. Del CEO dependen directamente el vicepresidente de finanzas, el vicepresidente de manufactura. Esto es lo que te dice esto. ¿Qué más te dice esto? Nada más. Te puede decir cómo están agrupados más o menos. Bueno, hay gerente de prestaciones, hay un departamento de capacitación, de mantenimiento, de planta, de presupuesto. Te da esa información. ¿Qué más te da esa información? No te da más nada. ¿Te dice quién decide de todo esto? ¿A ustedes les parece que dice quién decide? No, decide. simplemente te dice No, los para roles que para hay, mí que no. nada más. No, no lo dice, no lo dice. Bueno, el organigrama sirve porque vas a escuchar mucho, no, lo que le falta a esta empresa es un organigrama para que aclare las funciones. Yo les pregunto si en alguna vez en tu trabajo te mostraron algún organigrama. Y además, las organizaciones hoy van cambiando permanentemente y la verdad que sería estar dibujando todo el día prácticamente, sobre todo las organizaciones más grandes, son las que más cambian todavía de sector. Este sector ya deja de depender. Por ejemplo, una organización hizo, que ya vamos a ver, esta
esta manera de configurar las organizaciones, un cliente tan importante que hizo una división con ese cliente. Todo el mundo trabaja con ese cliente, con este cliente, y acá hicieron toda una división por funciones, acá abajo, pero es un sector exclusivamente destinado a ese cliente. Ese cliente es nada más ni nada menos que Google. Entonces, armaron toda una división que se llama Google, directamente la división, sin cambio de nombre. Google se llama la división. Y ahí hicieron esa estructura. Por eso que acá, cuando vos estás hablando de estructuras y estás hablando de diseño organizacionales, no hay ningún manual. Lo vas a hacer, depende de la creatividad que tengas y depende fundamentalmente de la necesidad que tengas. Vimos lo que es el organigrama, sirve para hacer un poquito digamos que, ¿se acuerdan cuando yo les dije que las organizaciones no tienen forma? Estas formas que nosotros le vamos dando son formas para conceptualizar las organizaciones. Ustedes no van a ver el organigrama en el piso dibujado ni nada. Ustedes entran a una organización y no se ve el organigrama, no está hecho el organigrama. Y no lo ves colgado en ningún lado, además. Profe, ¿Sí? ¿se me escucha? Sí, te escucho, perfecto. No, yo te quería dar un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en Nespresso y nosotros usamos la herramienta Teams y en Teams nos aparece todo el tiempo el organigrama. Por ejemplo, si vos buscas una persona, te aparece en qué puesto está, no sé, abajo del manager, cosas así. Pero nosotros lo tenemos bastante claro eso. No. Obviamente que las organizaciones altamente formalizadas, como Nestlé, en este caso, nada más y nada menos que Nestlé, eh, y sobre todo hoy te permiten las herramientas, sobre todo las organizaciones grandes, lo que tienen es establecido el tipo de nivel al cual cada uno pertenece. No sé si es en el caso de Nestlé, pero entonces vos sabés con la persona que te estás contactando qué tipo de nivel tiene. ¿Mm? Sí, obviamente, hay organizaciones que sí tienen en claro el organigrama, aunque varíe, pero tienen ya hoy utilizan muchísimo la tecnología. Fíjense que a través de una herramienta de comunicación, no son pocas las organizaciones que utilizan la plataforma Teams o cualquier otra plataforma para centralizar toda la comunicación de la organización a través de esa plataforma y utilizan toda la aplicación de la plataforma, que es la que estamos usando nosotros ahora, Teams, la cual tiene muchísimas herramientas, tienen chat propio, se chatea a través de Teams y Teams además te dice, como nos estaban aclarando, no me fijé quién nos estaba hablando, el nombre, perdón, pero no me di cuenta Soy bien. Vanina. Vanina, gracias Vanina por el aporte. Y vos estuviste en otro cuatrimestre porque si no sería la segunda persona de Nespresso que tengo como alumna, lo cual no dice nada, pero quería saber nomás. Pero bueno, ¿Cómo? eh, Perdón, no entendí. en el cuatrimestre pasado, en el cuatrimestre pasado, en el otro también tenía una alumna que trabaja en Nespresso. Ah, no sé. Yo recién arranqué. Recién arrancaste, bueno, bienvenida entonces. Interesante el tema de la tecnología, cómo se están utilizando hoy en las organizaciones y cómo las comunicaciones y cómo los chats y los mails y todo se utiliza en una estructura eh, cerrada, por decirlo de alguna manera, dentro de una plataforma de comunicación, como en este caso Microsoft Teams, ¿no? Bárbaro, excelente.
puesto integrador de tiempo completo. Bueno, acá no se lee muy bien porque yo utilicé los gráficos de DAF y yo no sé quién diseñó estos gráficos con las rayitas y con letras blancas, pero bueno. Entonces, fíjate que acá hay un tema medio especial. Tenemos las líneas estas, son las típicas de un organigrama que estamos acostumbrados a ver. Acá marca una línea jerárquica o una cadena de mando, por decirlo de alguna manera, claramente definida. Y acá dice departamento de finanzas. Este sería el departamento de finanzas. Este sería el departamento de ingeniería. Este sería el departamento de compras. Y este sería el departamento de marketing, ¿no? Estas son, hasta ahora, es una organización funcional. Acá tenemos un contador financiero, acá tenemos un analista de presupuestos y acá tenemos un contador administrativo. Acá tenemos un diseñador de producto, acá tenemos un dibujante técnico, acá tenemos un diseñador eléctrico, acá tenemos un comprador, acá tenemos otro comprador y acá tenemos otro comprador, 3 compradores. Y el departamento de marketing, investigación de mercado, especialista en publicidad y encargado de la plataforma de la planeación del mercado, perdón, de la plataforma, de la planeación de mercado. Bueno, estos son puestos que están vinculados también dentro de la cadena de mando y están claramente, ¿vieron que es vertical? ¿Cómo las funciones son bien verticales? ¿Cómo atraviesan la organización bien vertical? Acá tenemos las funciones, pero seguramente habrán notado esta flechita que va horizontal, y acá está vinculado con una línea que es la misma línea jerárquica, con lo cual llegamos al primer puesto, gerente de proyecto, producto nuevo A. Pregunta, ¿de quién depende este gerente de proyecto A? ¿De quién depende? Esto acá dice presidente, ¿no? ¿De quién depende? Anímense, acá nadie sabe nada, ¿eh? ¿De quién depende? ¿Depende de compras? ¿Depende de finanzas? ¿De quién depende? Pero, profe, consulta, o sea, depende, o sea, ¿el gerente en sí o a qué? Este puesto, ¿a quién reporta? ¿A quién Al reporta? presidente. Al presidente, Al presidente, sí. Exactamente, Presidente, sí. porque está como por exactamente. Pero debajo bajo de su él. cargo tiene al contador financiero, al diseñador, al comprador, bueno, al comprador no, y al investigador de productos. ¿No? Claro, no lo tiene a cargo. Y ahí está el tema de este tipo de estructuras. Estas estructuras son matriciales. Estas estructuras son matriciales. Los gerentes, cuando ustedes escuchen hablar de gerentes de proyectos o gerentes de producto, en este caso gerente de proyecto de producto, las dos cosas, cuando escuchen hablar de gerentes de proyectos, gerentes de producto, siempre, ya imagínense que están en esta ubicación. No necesariamente dependen siempre del presidente, pero depende de un puesto jerárquico que coordina todos estos demás puestos. Coordina todos estos demás puestos. Esta línea horizontal no es una línea jerárquica, pero este gerente establece cómo debe hacerse este proyecto nuevo A. Entonces le dice a finanzas, le dice a ingeniería, le dice al comprador y le dice a la gente de marketing, señores, yo quiero que esto salga así, porque esta es mi responsabilidad. Es decir, es una responsabilidad horizontal.
Entonces ustedes podrán decir, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con la unidad de mando? La unidad de mando es que todos debemos depender de una sola fuente de autoridad. ¿Acá depende de una sola fuente de autoridad? No. El puesto integrador de tiempo completo, y nos estamos ya adentrando a la estructura matricial, rompe con el concepto de la unidad de mando. Efectivamente, el comprador está sometido a una presión política que tiene que ver con lo que le pide su jefe directo, con lo que le pide el gerente de proyecto. Y está ahí y debe tener, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada de las capacidades, de la aptitud técnica, la aptitud humana y la aptitud conceptual? Bueno, acá tenés esa aptitud con toda la aplicación. Acá, ¿qué se requiere para ocupar este tipo de puestos en este tipo de estructura? ¿Ah? No hace falta mucha complicación. Yo conocí una pyme que hacía esto que están viendo acá. Esto se llama puente grúa. Acá están viendo esto que está acá, esto sube y baja y puede subir cosas de gran peso. También se mueve de esta manera y esto que está acá se mueve a lo largo de todo este galpón. Es decir, que puede llevar un peso desde acá hasta allá al fondo, ¿no? Y acá está la cabina de quien maneja lo que se llama este puente grúa. Este puente grúa, obviamente, no puede tener una medida estándar ni un diseño estándar porque se diseña en función de los requerimientos del tamaño de la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Si ven allá en la foto, aparece otro allá en el fondo. Bueno, este puente grúa es fabricado con este concepto. Cuando llega un pedido de un puente grúa, asignan a una persona para ese proyecto y trabaja sobre todos los demás puestos para que el puente grúa tenga las características que el cliente está solicitando. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer puente grúas y ponerlo en stock. Porque depende de las medidas, depende si quiere escalera, si no quiere escalera, si sube por otro lado, va a depender de las características del galpón, si es un galpón amplio, si no es amplio, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? Esto es una aplicación, por ejemplo, esto yo lo vi, esta estructura la vi en una pyme. No necesariamente una gran empresa tiene este tipo de estructuras matriciales. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Por ahora? Sí, sí, profe, bien, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, acá estamos viendo una empresa, yo no la alcanzo a leer muy bien porque se ve muy chiquitito acá, porque veo las pantallas anteriores también, pero bueno, acá veo un equipo de productos de juegos de video. Entonces, esto es un equipo multidisciplinario. Este organigrama es vertical, pero es lo mismo que si estuviera horizontal. Es una manera de diseñar, dependen, todos estos puestos que están acá, dependen de este puesto que está acá, dependen de este puesto que está acá, que es lo mismo que si lo hubiera diseñado así. Pero por razones de practicidad, para que todo entre en un mismo dibujo, se lo utiliza de manera vertical. Bien, entonces, el equipo se hace un equipo multidisciplinario. Aquí es un equipo que atraviesa horizontalmente las distintas funciones, pero
pero el equipo tiene la responsabilidad de coordinar el producto de juegos de video. Entonces, este equipo, además de tener las responsabilidades que tienen a su cargo, tiene una responsabilidad de coordinar. Es el equipo que se encarga de definir esto. Acá no es una persona la cual se encarga, sino que son varias personas que integran ese equipo. ¿Qué se busca acá? ¿Te acordás cuando yo te decía cómo se mezclan los conceptos? Acá se busca el resultado. Resultado. Bueno, perdón, ¿no? Resultado. Entonces, acá tenés un concepto resultadista respecto a una definición vertical, a una definición específicamente jerárquica. ¿Ves cómo se pueden utilizar conceptos mezclados? Conceptos como estuvimos viendo al principio de vertical y orgánico, bueno, se pueden utilizar conceptos mezclados. ¿Cómo se pueden utilizar? En función de tus necesidades, en función de tus necesidades y de tu creatividad también, ¿no? ¿Quedó claro esto? Bueno, el que calla dice sí. Bien. Sí, pero Agrupamiento funcional. Este es el agrupamiento funcional, el agrupamiento, perdón, más típico y donde se concentran en ingeniería todas aquellas tareas que están vinculadas de alguna manera a la producción, a la manufactura. Desde, en algunos casos, investigación y desarrollo, en otros casos, investigación y desarrollo no depende de ingeniería, en algunos casos, compra depende de ingeniería o compra no depende de ingeniería. Acá en este caso estamos hablando de ingeniería y estamos hablando de manufactura. Ahora estoy viendo que son dos conceptos distintos, así que seguramente acá en ingeniería sí depende investigación y desarrollo, entre otras cosas. Entonces, todas estas funciones vinculadas a ingeniería, puede ser estudio de métodos y tiempos, calidad, están vinculadas y se agrupan en un sector de ingeniería. Marketing, estudio de mercado, comunicación, redes sociales, bla, 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 puede ser que estén dependiendo y se agrupan todas en el departamento de marketing, y de manufactura se agrupan todas aquellas funciones que tienen que ver con la manufactura. Los distintos sectores de planta, puede ser que tengan distintos sectores de almacenes de materias primas, almacenes de producto terminado, etc. Esta es el agrupamiento más tradicional y más utilizado. ¿Por qué? Por su simpleza. Es muy simple. El agrupamiento funcional es el más utilizado y es muy simple. Pero a veces la simpleza no es suficiente para administrar organizaciones que ya son más complejas. ¿Y qué es esta historia de división por productos? División por producto puede llegar a ser también división por mercado. Es una división donde es tan importante el producto, que requiere que todas las acciones que se hagan para este producto estén todas coordinadas. Y acá puede ser que surja una configuración funcional. Puede tener su propio departamento de administración, su propio departamento de compra, su propio departamento inclusive de manufactura. Las divisiones tienen sus propios departamentos administrativos. Esta es la diferencia entre una división y lo que estuvimos viendo antes.
acá no tienen sus propios departamentos administrativos. Manufactura no tiene su propio departamento administrativo. Depende del otro departamento, no está dibujado. Pero acá administración está que administra a todos y que no está dibujado, pero que está acá. En cambio, la división, como esta también tiene sus propios departamentos que necesita. No se sabe cuáles son los que necesita, va a depender, pero generalmente tiene su propio departamento de compras porque los productos son tan específicos y tan distintos entre sí que requieren ser estructurados por producto. Cuando vos creas una división en general, la diferencia entre división y departamento es que la división tiene sus propias unidades administrativas. Administrativas en el sentido general, ¿no? Administrativas como de gestión, digamos, sus propias unidades de gestión, no como un departamento exclusivamente administrativo. Por supuesto, algunas lo tienen, el departamento administrativo. Algunas funciones pueden llegar a ser centralizadas, algunas funciones. Yo he trabajado en una multinacional donde había divisiones, pero la función de finanzas estaba centralizada en la administración central. Finanzas cobraba todo lo que las divisiones producían, se cobraba en finanzas, por ejemplo. ¿En todas es así? No, en todas no es así. Las divisiones están al borde de convertirse en empresas separadas. Están al borde, no llegan a eso, pero están al borde. ¿Ah? Muchas empresas se originaron y primeramente eran divisiones, como por ejemplo Chevrolet, Plymouth o una serie de compañías de marcas de automóviles que surgieron, que son empresas absolutamente independientes del grupo General Motors, estuve mencionando en este momento, que en su momento eran divisiones y después terminaron siendo empresas totalmente separadas. Por otro concepto, eso ya es por ley de monopolios y una serie de cuestiones que no viene al caso en este momento. Bien, sigamos. Bueno, el agrupamiento multifocal. El agrupamiento multifocal es la utilización de distintos conceptos. Fíjate que acá la división por producto, en vez de ser vertical, vos tenés la división funcional, en este caso de marketing y manufactura, de marketing y manufactura, pero la división por producto, en vez de ser vertical, actúa horizontalmente, medio como esta, parecido a este concepto que estuvimos viendo, que teníamos por producto, que teníamos acá todo por producto. Bueno, del gerente de proyecto, perdón. Este gerente de proyecto, entonces dijeron, no, mira, vamos a hacer, en vez de gerente de proyecto, lo que voy a hacer acá es, voy a poner una división de producto. Una complejidad de estructura importante, porque recordemos que acá también puede llegar a abrirse departamentos administrativos. Pueden llegar a abrirse, ¿está? Pueden llegar, no necesariamente pueden llegar, pueden estar, pero pueden llegar a abrirse, ¿está? El agrupamiento horizontal que estamos viendo acá, el agrupamiento horizontal, lo que toma ya directamente, en vez de un proyecto, en vez de un producto, toma un proceso central. Puede ser el proceso de manufactura, puede ser el proceso de ventas,
obviamente son los procesos claves que hacen a esa empresa y que tienen un responsable del proceso. Esto surge allá en principios de la década de los 80, cuando un libro que se llamó Reingeniería, cuyo autor se llama Hammer, Hammer estableció que debían rediseñarse las organizaciones y que debían diseñarse las organizaciones en base a los procesos. Bueno, esto no rediseña la organización, no elimina todos los demás departamentos, pero sí le da una importancia a los procesos. ¿Y por qué yo tengo que hacer este tema de los procesos? Bueno, va a depender de lo que hagas, dependiendo del proceso, dependiendo del proceso. Qué sé yo, no se me ocurre ahora un proceso, me ocurre sí un proyecto, pero por ejemplo, la campaña de vacunación. Entonces, ¿cómo coordinás la campaña de vacunación entre los distintos centros médicos? En este caso, estamos hablando dentro de una organización, pero puede establecerse este tipo de configuraciones estructurales para proyectos más grandes que el que estamos viendo en este caso. Por ejemplo. Bien. Ustedes me interrumpen. Si no me interrumpen, está todo bien y sigo. Si me interrumpen, está todo bien también y paramos. Así que, bien. Agrupamiento en red virtual. Bueno, acá entramos a un concepto moderno. Hoy la tecnología permite este tipo de configuraciones de red virtual. Inclusive esto puede estar en distintas zonas geográficas. No solamente todo el departamento, sino los departamentos pueden estar separados geográficamente muy distantes. En estas tipos de estructuras, uno de los principales problemas son los usos horarios. Por ejemplo, tengo el caso de una organización ahora que tiene su administración central en la costa este de los Estados Unidos. Con Argentina se manejan siempre a horarios finales de Argentina, que es cuando comienzan a trabajar allá. Generalmente en horarios de la tarde se empiezan a hacer las reuniones de coordinación. Pero si estás en Europa, la diferencia horaria suele ser de 9 horas con la costa oeste, 9, 8 horas. 9, 8 horas dependiendo de la época del año. Con lo cual, 9 horas ya se hace más difícil. Este es uno de los problemas que tienen este tipo de estructuras. Se solucionan, por supuesto, la gente que está trabajando en este tipo de estructuras la soluciona. Pero bueno, perdón, les debo haber roto los oídos, discúlpenme, no corté el micrófono. Este tipo de estructuras se utiliza hoy muchísimo, donde se utilizan, a veces después se encuentran todos físicamente o hoy algunas organizaciones están tendiendo a llevar a la gente a las oficinas. Pero conozco una organización multinacional que tiene la jefa de costos en la provincia de Misiones, tiene un integrante del equipo de costos en Brasil, otro integrante del equipo de costos en Estados Unidos, dos integrantes del equipo de costos acá en Buenos Aires y otro integrante del equipo de costos en República Checa. Por ejemplo, aquí tenés un ejemplo de un agrupamiento virtual. Profe, consulta, ¿sigue siendo igual de efectiva o no? Como todo tiene sus pros y sus contras.
La efectividad tiene que ver con la facilidad, si se requiere el término, de conseguir gente. Hoy es muy difícil conseguir gente. Entonces, estas estructuras te permiten ir, inclusive mejorar tus estructuras de costos en función de los tipos de cambios que se manejan en distintos países. Todo tiene su dificultad. Veremos cuáles son los resultados de este tipo de estructuras en el futuro. Estamos en una etapa de transición. Estamos en férreos defensores de este tipo de estructuras, en férreos personas escépticas de este tipo de estructuras, y en otras que miramos, por eso me incluyo, por eso dije miramos, que miramos estas estructuras como un fenómeno que se ha implementado, pero que todavía no sabemos cuáles son los resultados a mediano plazo. Estamos hablándolo en muy corto plazo. Funcionan. Funcionan. Claro, sí. El gran tema de estas estructuras es que los recién ingresados no se sienten tan partes de un equipo, ¿no? Y obviamente el vínculo online no es lo mismo que el vínculo presencial. Eso es indudable. No, es Eh, obvio, sí. Entonces, bueno, habrá que estudiar este tipo de estructuras. Habrá que verlo, cómo funciona. Bien. Bueno, acá vemos la estructura divisional versus la estructura funcional. Acá Don Duff me da la razón, me escuchó, se ve que me escuchó y por eso hizo este diagrama. Fíjense cómo publicidad y electrónica tiene investigación y desarrollo, cómo administración de oficinas tiene investigación y desarrollo, y cómo realidad virtual tiene investigación y desarrollo, cómo tiene manufactura, cómo tiene manufactura, cómo tiene manufactura, cómo tiene contabilidad, cómo tiene contabilidad, cómo tiene contabilidad, y cómo tiene marketing, y cómo tiene marketing, y cómo tiene marketing. ¿Ves? Esto es lo que yo te decía antes de la estructura divisional. Y esto es, compara la estructura funcional con la divisional. Bueno, esto es funcional. Atención. Esta parte es funcional dentro de un concepto divisional de realidad virtual, administración de oficinas y publicidad electrónica, que es una empresa tecnológica, ¿no? Pero acá abajo es funcional. Nunca una estructura es absolutamente de una sola configuración. Bueno, en las empresas pequeñas predomina lo funcional, pero ya ahora las estructuras matriciales y horizontales suelen ser bastante comunes, en pequeñas empresas también. Acá vas a tener las estructuras funcionales. Permite economía de escala. ¿Qué quiere decir economía de escala? Agrupás a todos los administrativos, entonces mejorás tu economía de escala, porque están todos los que están en el departamento de administración, están todos juntos. Posibilita el desarrollo de habilidades y conocimientos profundos, obviamente, estamos todos juntos los de administración. Habilita a la organización para que alcance sus metas funcionales, obviamente. Cuando vos agrupás funcionalmente, todos estamos metidos en administración, digo administración como un ejemplo, y es mejor con uno o algunos productos. Claro, acá ya te dice, ojo, que atención, que si la empresa es muy compleja en los productos que provee, atención con la funcional, atención. Entonces, es lenta en tiempo de respuesta, puede provocar que las decisiones se acumulen a nivel alto, conduce a una coordinación horizontal deficiente, porque está todo dividido funcionalmente. El resultado de menor innovación implica una perspectiva limitada de las metas organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es efectivo dependiendo
del tipo de requerimiento que tenga la organización. Si la organización es chiquita, simple y no tiene grandes problemas, utiliza esta estructura funcional que te va a ir bien. Ahora, si la organización ya está adquiriendo una determinada complejidad, ya la estructura funcional empieza a hacer agua. Entonces, estas debilidades en realidad son disfunciones y en realidad lo que te están diciendo, no utilice la estructura funcional, dolor tache no importa, no utilice la estructura funcional en estos casos, no lo utilice. Eso es lo que te está diciendo. Este gráfico, este cuadro en realidad. Lo tienen en DAF, ¿no? Y las divisionales. Está adecuada para cambios rápidos, obviamente, clasificadas por producto, dirigida a la satisfacción del cliente, no cabe ninguna duda. Implica una alta coordinación entre funciones, claro, porque acordate, estas funciones están exclusivamente ligadas a publicidad electrónica, por eso mejora la coordinación de las funciones. Permite que las unidades se adapten a diferencias de productos, regiones, clientes, etcétera. Es mejor para organizaciones grandes con varios productos, obviamente. Descentraliza la toma de decisiones. Atención con esto. Descentraliza la toma de decisiones. En general, los responsables de división, el mecanismo de coordinación que utilizan es por resultados. Ahora me dirás, ¿qué es ese mecanismo de coordinación? Después lo vamos a ver. Después, quédate con eso por ahora. Elimina las economías de escala, en cierta manera, conduce a una coordinación deficiente entre líneas de producto, si la necesitas, elimina una competencia profunda y especialización técnica, si la necesitas, dificulta la integración y estandarización entre líneas de producto, si la necesitas, siempre y cuando estos productos si no van a mercados idénticos y van a distintos mercados, estas dificultades pueden no hacerse. Pero esta debilidad que a Don Daf le quedó chanfleada y que va acá, esta debilidad quiere decir que tenés que ir pensando otro tipo de configuración estructural más que la divisional si algunas cosas empiezan a hacer agua. Por ahí quizás tenés que empezar a usar estructuras que vamos a ver ahora. En este caso estamos viendo una estructura geográfica. Y entonces vemos un responsable de América, que depende de un responsable de Canadá, y que depende un responsable de América Latina y de Caribe. Pero acá se abre o una funcional, o una divisional, o una funcional, o una divisional, y después una funcional en cada una de estas. Es decir, que la mezcla no es que la estructura geográfica elimine todos los demás conceptos de agrupamiento. Estos son conceptos de agrupamiento. Conceptos de agrupamiento por producto o por mercado, conceptos de agrupamiento por funciones, concepto de agrupamiento por equipo, concepto de agrupamiento por área geográfica. Todo se combina, todo se combina. Y sí, hay muchos responsables de América Latina. Pero muchos responsables de América Latina actúan, ¿cómo actúan? De esta manera. A veces actúan en una estructura matricial y los responsables, acá dice gerente de producto, pero este gerente de producto puede llegar a ser el controller para América Latina que actúa horizontalmente en la organización porque establece las normas generales de cómo debe establecerse los sistemas de información y de control en una organización. Esta es la estructura matricial, y la estructura matricial es una estructura permanente. Es una estructura permanente, que la estuvimos viendo ya, por eso no voy a profundizar en esto. Es una estructura permanente. Y acá tienen, se los traje de Robbins a esto, que es una universidad
La Facultad de Ciencias Económicas tiene una estructura matricial. Acá tenés las carreras, estas son las carreras, y acá tenés los departamentos de contabilidad, de finanzas, que dicen, si vos vas a hablar de contabilidad, quiero que lo hables de esta manera. Si vos vas a hablar de finanzas, quiero que lo hables de esta manera. Si vas a hablar de sistema de decisión de información, quiero que lo hables de esta manera. A todas las materias le dice eso, ¿eh? A cada una de las materias. Estos son los departamentos académicos y estos son los programas de las materias, obviamente. Como verás, los departamentos académicos actúan horizontalmente. Cuando vos veas el departamento de administración de la Facultad de Ciencias Económicas, acá lo tenés. Actúa horizontalmente en la Facultad de Ciencias Económicas. Fortalezas y debilidades de la estructura matricial. Logra una coordinación necesaria, obviamente. Los recursos humanos entre productos se comparten, obviamente. Adecuado para decisiones complejas, por supuesto. Ofrece una oportunidad para el desarrollo de las habilidades funcionales y es mejor en organización de tamaño mediano con múltiples propósitos. Bueno, como la Facultad de Ciencias Económicas. Las debilidades. La autoridad dual, que ya lo habíamos visto. Recibir instrucciones de más de una fuente de autoridad. Esa es una de las dificultades. Significa que los participantes necesitan habilidades interpersonales. ¿Te acordás que lo habíamos hablado ya? Y una extensa capacitación para actuar en este tipo de estructura. Consume tiempo, sí, consume más tiempo porque hay más coordinación. Porque vos ya tenés que coordinar entre dos personas. No funcionará a menos que los participantes lo entiendan y adopten, claro. Si esto no es comprendido, la estructura matricial es un caos. La estructura matricial es un caos. Si vos no entendés bien qué es lo que te va a decir, para qué está el departamento de administración, y vos estás en licenciatura de administración, y vas a decir, yo por qué te tengo que hacer caso a vos, entonces te tienen que aclarar, es decir, te tienen que aclarar, decir, mirá, todo lo que tenga que ver con administración lo determina el Departamento Académico de Administración. Y requiere mayor esfuerzo para mantener el equilibrio de poder, obviamente. Poder en las organizaciones, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿todo bien? ¿Hasta acá? Venimos cayendo conforme a lo previsto. Ya vamos terminando, ¿eh? Vamos Sí, a sí, profe, darle... bien. Bueno, buenísimo. Vamos a ir terminando lo que nos queda. Nos queda un poquito todavía, pero vamos a terminarlo así. Pasamos a otro tema en la próxima clase. Claro, acá ya estamos con estructuras horizontales. Y acá, esto es bien orgánico. Esto es una estructura orgánica. Hay un equipo de alta dirección del cual depende el dueño de un proceso determinado que tiene a cargo varios equipos. Análisis de mercado, investigación, planeación de producto, pruebas y después está el cliente. Este es un ejemplo, como cualquier otro. Pero las organizaciones horizontales actúan de esa manera. Llega el equipo resuelve, piensan entre ellos, resuelve, pasa el equipo 2, resuelven entre ellos, pasa el equipo 3, ¡pum! Terminó el producto terminado, pero el responsable de este proceso es el que verifica. Después, cuando veamos equipo, vamos a ver que los jefes de equipo conceptualmente se tienen que posicionar como líderes de proyecto. Y recuerden que líderes de proyecto lo vimos por acá, hace bastante vimos líderes de proyecto que corrían horizontalmente. ¿Dónde estaba el líder de proyecto? Acá está el líder de proyecto. Que es muy similar a esto, muy similar a lo que estamos viendo ahora. Es decir, él es un responsable en la organización horizontal, es responsable del proyecto, es como un líder
responsable del proceso. Es como un líder de proyecto. Sos responsable de todo ese proceso. ¿Cuál es este proceso? Análisis de mercado, investigación, planeación de producto y pruebas del producto. Nada más ni nada menos. Y acá, análisis, compra, flujo de material y distribución. Nada más ni nada menos. Entonces, ¿qué haces? Vas teniendo responsables de cada uno de los procesos, Si estos se coordinan de alguna manera, vos vas teniendo palpando mucho mejor el resultado de la organización. ¿Cuándo esto es conveniente? Depende. Depende del tipo de organización. Esta estructura horizontal, por ahí lo tenés que hacer cuando esto es un departamento que vos tenés que tener una reacción rápida con el cliente, ¿no? Departamentos de atención al cliente, bueno, puedes tener una estructura jerárquica, ¿no? Tenés que tener algo rápido para resolver los problemas del cliente. Departamento de quejas, etcétera, 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 etcétera. Pese a que quizás todo este departamento dependa jerárquicamente en una organización tradicional. Pero el departamento está estructurado de esta manera. Bueno, ustedes lean las fortalezas y debilidades que tiene. Fomenta la flexibilidad, dirige la atención hacia la producción, por eso es el resultado. Cada empleado tiene una visión más amplia de las metas organizacionales, no cabe ninguna duda. Fomenta un enfoque de trabajo en equipo, obviamente. Mejora la calidad de vida de los empleados a dar la oportunidad de compartir responsabilidades. Bueno, podría llegar a mejorar entonces la calidad de vida, no solamente porque comparte responsabilidades, se mejora la calidad de vida, pero es un elemento importante. Puede modificar más que la calidad de vida, que yo diría la motivación. Más que la calidad de vida, la motivación. Pero bueno, ustedes tienen calidad de vida ahí. Es difícil y requiere tiempo determinar los procesos centrales. Bueno, es más difícil, por eso hay un responsable de proceso, ¿no? Se requiere cambios de cultura, diseño, filosofía. Bueno, se requiere una cultura determinada, se requiere un conocimiento determinado por parte de quien integra la estructura. Es posible que los gerentes tradicionales se resistan a ceder el poder y la autoridad. Bueno, entonces no es para los gerentes tradicionales, es para otras personas. Requiere capacitación relevante de empleados para trabajar en capacidad, en efectividad en un entorno de equipo horizontal. Bueno, es debilidad, más que una debilidad, es un requerimiento, ¿no? Sí, requiere, obviamente, de empleados para trabajar en efectividad en el entorno horizontal. Y puede limitar el desarrollo de habilidades profundas. Bueno, no sé si son debilidades, son consecuencias. Son consecuencias. Pero bueno, está puesto por onda como debilidades. Observado desde una mirada más, de una mirada más tradicional. Bueno, estructura de red virtual ya la vimos, no tiene sentido volver a recalar sobre el tema. Las estructuras híbridas, como ya lo venimos hablando a lo largo de toda la clase, son estructuras que van utilizando distintos conceptos por producto, funcional, por producto, funcional, horizontal, etcétera, etcétera, que esto es lo que estuvimos viendo, que vas utilizando conforme a las necesidades que vas teniendo en la organización y en algunos casos requerís que una estructura más orgánica para dar respuesta rápidamente a esos requerimientos que cada uno, no que cada uno tiene, sino que vos estás teniendo, es decir, ¿cómo haces para los servicios de atención al cliente? ¿Cómo haces para los servicios de postventa? ¿Cómo estás estructurado de esa manera? Entonces, quizás estabas requiriendo este tipo de estructuras para que resuelvan rápidamente. Yo recuerdo una vez, tenía un auto de marca japonesa, y fui porque se había quedado sin batería. Llegué
Paré el auto, me cambiaron la batería y dice, señor, ya está. ¿Cuánto es? Nada, me dijeron. Se terminó la historia. Acá tenés una estructura de este tipo. En ese momento llegué con una batería en corto, se ve que estaba la batería, la midieron, estaba en corto, la cambiaron y me dijeron, ya está lista su batería y habré estado 30 minutos tomando un café, me atendieron de esa manera y salí con el auto andando con la batería cambiada. Ya está. Eso es una manera de atender rápido. ¿Mm? Acá fíjate lo que te dice el método estructural dominante o la estructura dominante. Acá tenemos la vertical y acá tenemos la horizontal. Y la vertical va disminuyendo su grado de importancia a medida que pasamos de la estructura funcional a la estructura en red virtual. Obviamente, la de red virtual es la horizontal, requiere mucha más importancia que la vertical. Pero no desaparece, fíjate que en ningún caso desaparece, acá no está desaparecida la estructura horizontal, como tampoco acá está desaparecida la estructura vertical. Esto es un gráfico conceptual que hace Don Duff. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la definición? Coordinan. Mecanismos de coordinación. Esto es lo que vamos a ver. Mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación son básicamente tres. Después se dividen en 4 más en el concepto de estandarización. Pero los mecanismos de coordinación son el ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización. Después tenés estandarización de procesos de trabajo, de resultados, de habilidades y de normas. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos y terminamos con esto. Ajuste mutuo. El ajuste mutuo es, che, ¿te pagó el cliente tal? Sí, 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 pagó. Ah, bueno, entonces le entrego el producto. Eso es ajuste mutuo o cara a cara. Hoy, con la tecnología, el ajuste mutuo se puede llegar a lograr por medio de esto, como nos estamos comunicando ahora. No necesariamente, casi un ajuste mutuo puede llegar a ser o un llamado telefónico o un chat. Che, ¿te pagó fulano? Sí, me pagó. Listo. Es un ajuste mutuo, digamos, de alguna manera. Pero lo que tiene que es un contacto directo entre un puesto y el otro. Por eso se lo muestra como un contacto horizontal, un contacto entre pares. Y después comienza, después de este puesto, la supervisión directa. ¿Querías hablar, María Belén? ¿Querías hablar? Bueno, sí, que usted dijo que se puede resolver con una llamada o un mensaje, pero ahora también se usan sistemas, ¿no? Donde puede aparecer la información actualizada casi al momento. Pero eso No ya sé. no sería ajuste mutuo. Ahora te digo, cuando el sistema interviene no es ajuste mutuo, sino es estandarización. Ah, ok, perdón. Sí, sí, pues, no, perdón, no tenés por qué pedir perdón, por favor. Al contrario. No, esto estamos aprendiendo, así que todo viene bien. Entonces, ahora vamos a llegar a lo que dijo María Belén. La supervisión directa, un directivo, acá empieza el nombre directivo, un puesto directivo, esto es técnicamente, no es que sea director. Un puesto directivo, un supervisor, toma la responsabilidad de coordinar a puestos A y B, pero no desaparece el ajuste mutuo entre A y B. ¿Está claro? Este puesto coordina al puesto A y al puesto B. El puesto C coordina al puesto A y al puesto B. Pero además, acá se origina algo muy importante. Se produce la primera división administrativa entre quienes dirigen y entre quienes ejecutan la tarea.
Se produce la primera división administrativa cuando se suma el puesto de la supervisión directa, alguien que asume la supervisión de los puestos A y de los puestos B. Obviamente que esto se da en toda la organización y puede existir que están los que dirigen a los que dirigen. Y aquí se va dando la estructura jerárquica en las organizaciones. Como verán, se va haciendo la famosa pirámide, donde no desaparece el ajuste mutuo. Y acá hay algo que no está puesto en el dibujo, pero también sí aparece, que es el ajuste mutuo entre estos dos puestos. Cuando vos agrupás de en cierta manera estos puestos en este puesto, agrupás así, aparece la facilidad de ajuste mutuo entre estos dos puestos. Este es el concepto de la coordinación por supervisión directa. Profe, Para que lo... consulta, ahí es Sí, lo que se va dando tipo presidente, gerente, van bajando escalas. O sea, los gerentes también dirigen, el presidente también dirige, pero siempre de una manera de pirámide. Por eso se me viene po- eso a la cabeza. podríamos estar que lo rojo son línea media y el verde es el director ejecutivo, por ejemplo. Claro, Puede ser que sea el gerente el verde y la línea media sean jefes, los rojos sean jefes, y así sucesivamente. Exactamente, ¿sí? bien. Ahora bien, esto acá tienen un organigrama donde acá está la supervisión directa, cómo funciona la supervisión directa y cómo actúa la adaptación mutua, ¿ven? Cómo acá sí actúa la adaptación mutua y la supervisión directa, y acá está, actúa la adaptación mutua. Al igual que las configuraciones, no es que un mecanismo de coordinación suplanta al otro, sino que lo complementa de alguna manera. Obviamente, la estructura jerárquica, por naturaleza, el mecanismo de coordinación clave es la supervisión directa, ¿no? Acá como lo están viendo, la supervisión directa es el mecanismo de coordinación clave en la estructura jerárquica. Mientras que en las orgánicas, la adaptación mutua es el concepto clave de ajuste, de coordinación. Estandarización. La estandarización es ya cuando establecemos y decimos, bueno, vos vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y vas a hacer esto. Estandarización de procesos de trabajo. De procesos de trabajo. Estandarizaciones de procesos de trabajo, los sistemas son mecanismos de estandarización y son mecanismos de coordinación. Los sistemas, vos tenés todas estas instrucciones dentro del sistema para facturar, por ejemplo, para hacer una factura. Vos haces una factura y esta factura que vos haces, la haces en función de cómo te permite el sistema. Por lo tanto, el sistema es un mecanismo de estandarización de procesos de trabajo, para lo cual vas a requerir ciertas habilidades. Ciertas habilidades. Entonces, después tenés el mecanismo por resultados, es decir, es el típico mecanismo en el cual vos le decís a alguien, mira, esta persona tiene una urgencia cardíaca, hay que operarla. Vos no le vas a decir cómo la va a operar. Entonces, esta persona actúa en función, el cirujano actúa en función de qué, de sus habilidades. Quiere decir que la estandarización de habilidades es un paso previo a la de resultados.
Vos necesitas estandarizar las habilidades. Si vos tenés un sanatorio, una clínica, vas a necesitar estandarizar las habilidades para exigir resultados. No podés exigir resultados si no tenés estandarizadas las habilidades. Si no tenés estandarizadas las habilidades, no puedes exigir resultados. Si no tenés estandarizadas las habilidades, lo que haces es regular los procesos de trabajo. Pero vos no le podés regular un proceso de trabajo a un cirujano porque no sabe con qué se encuentra. Con lo cual, ahí tenés la diferencia de los trabajadores basados en el conocimiento, los trabajadores basados en el conocimiento, que se requieren las habilidades previas, y los trabajadores no tanto basados en el conocimiento. La estandarización de normas no son normas de procedimiento. Esta es la estandarización a través de la cultura organizacional. Ojo con esto, porque generalmente los parciales responden mal con esto. Estandarización de normas tiene que ver con la estandarización a través de la cultura organizacional. Quiere decir que vos acudís a esta estandarización cuando todas estas estandarizaciones previas no te son suficientes y entonces resolvés el problema en función de cómo generalmente lo hace la organización en función a su cultura. Y terminamos la clase de hoy. ¿Consultas? ¿Quedó todo No, profe, ninguna. clarísimo, reclaro, súper claro? Hago una Bueno, preguntita. Esto sí. último que no está en DAF, me pareció no haberlo visto de lo que vi. ¿Lo podés subir a algún lugar aparte de que quede grabado para poder imprimir estos No recuerdo, pero me parece que está hasta en el... híbridos y estos últimos? No, no está en DAF, pero esto está bien. en... ¿cómo se llama? En comportamiento organizacional. Si no, se lo subo. Ok, Si ok. cometí el error, me voy a fijar. De todos modos, bueno, lo tienen grabado esto, ¿no? Está bien, está bien. Y... Gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, si no hay dudas, Entonces, perdón, profe, entonces esto es DAF y comportamiento organizacional. sí, seguramente está en comportamiento organizacional. Antes estaba en comportamiento organizacional. Me voy a fijar si cometí alguna burrada. Si yo cometí alguna burrada, yo se lo subo, no se hagan problema. Lo van a tener de todos modos al concepto. Está en comportamiento organizacional. Está en la última parte, sí, está. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Listo, tema resuelto entonces, ahí lo tienen. Buenísimo. Bueno, excelente. Un placer. Nos estamos viendo el lunes próximo en el aula 209, ya con el próximo tema, que no recuerdo cuál era. Ya estamos entrando en los últimos 4 temas, si mal no recuerdo, previo al parcial. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo. Gracias, profe, igualmente. Chao, chao. Nos vemos, Gracias, profe. profe. Gracias.